Bueno, perfecto. Bueno, y les estaba comentando que en la Kabbalah, en los sueños y la Kabbalah, en esta relación tan importante, juega un papel determinante el hecho de poder trabajarlas en conjunto. Kabbalah, como lo sabemos por su propia definición, es la idea básica de recibir. Ahora, ¿qué es lo que se recibe? Por un lado se recibe luz y esa luz implica, o más bien se recibe todo aquello que es de influencia divina, porque incluso podríamos catalogar a la oscuridad también de eso. Y al recibirla, esta se filtra de muchísimas maneras. Nuestro cuerpo es o vendría siendo como una de las últimas etapas, o por lo menos una etapa que para nosotros es hasta cierto punto final, ya que viene siendo también un intermedio con todo ese mundo subatómico, al cual nosotros también podemos tener una suerte de experiencia. Lo interesante de todo esto es que los sueños, en un momento dado, son una etapa de conocimiento de la experiencia en la Kabbalah. Y esto es así por el hecho de que es una oportunidad, es un plano de conciencia y de conocimiento, el cual nosotros podemos tener en algún momento y también capacitarnos y hacer cabalades dentro del sueño. Eso es importante porque los estaba diciendo antes en la primera parte. Perdón, Paulo, no podemos compartir el PowerPoint tuyo porque no, PDF. perdón, es un PDF y no es PowerPoint. Hay uno anterior, es un PowerPoint, un anterior que El te envié anterior también lo es un busco. PowerPoint. Venga, de acuerdo, vamos. Y si no vuelvo y lo Tranquilo, reenvío, no no hay hay problema. problema. Nada es casualidad. Ganzule Tova. Ah, Hakol de pero sí, Tova. exactamente. Bueno, el caso es que nosotros a través de la Kabbalah hacemos un trabajo de recepción del sueño, de eso que estamos soñando. Hay una cosa y es importante entender aquí y es el hecho de que nosotros, los seres humanos, siempre soñamos. Que lo recordemos o no es otra cosa, pero la actividad del sueño es normal, no solamente nosotros por el hecho de ser mamíferos, los perros, los gatos también sueñan y otros mamíferos se ha detectado que en ellos hay instancias de sueño, sino por el hecho de la manera compleja en que el ser humano lo elabora. Estaba leyendo en estos días con mi hijo el Eclesiastés y hay un pasaje que dice que no nos diferenciamos en lo básico de los animales mucho, pero el elemento complejo que definitivamente nos hace humanos tiene que ver con esas instancias de intuición muy profunda que nosotros tenemos con la eternidad. Y allí los sueños juegan un papel decisivo. ¿Por qué? Porque digamos que ahí es donde de algún modo se comienza a filtrar esa información un poco de una manera más sutil y a la vez más confusa. De tal manera que la persona, cuando las percibe en el acto del sueño, no logra de manera clara darle coherencia. Es con el tiempo y con bastante práctica que las personas logran hacer esa conexión y van estableciendo esa relación. De manera personal, les estaba contando que este tema a mí me toca mucho porque de mi propia experiencia he tenido una fuerte relación con los sueños desde joven. Eso me creó un mal hábito que es el de ser trasnochador. Y digo, ¿por qué un mal hábito? Porque pues genera un cansancio y un agotamiento fuerte. Y esto se debe a que cuando era muy joven, tendría unos 14, incluso desde menos, pero te pongo yo unos 14 años, mis sueños eran muy fuertes y yo en esa época pues no se conocía mucho al respecto y no se podía hacer Bueno, mayor Pablo, ya cosa. pueden ver todo tu PowerPoint, los sueños y la Kabbalah. Perfecto. Así que cuando quieras podemos ir pasándolo. Y bueno, y pues esto sirve como les digo como introducción para que de tal manera que entiendan que pues no solamente parto de un conocimiento, sino de una experiencia que me llevó precisamente a indagar más sobre los sueños. El hecho de tener sueños lúcidos, sueños muy vívidos, tener pesadillas, que son un tipo de sueño, pues me llevó muchísimo a tener que retrotraerme a veces de esto. Tenía al principio mucho miedo, por decirlo así, pero ya con el tiempo la información, el trabajo, la meditación me fue ayudando muchísimo a trabajar con todo eso.
Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy aquí? Vamos a trabajar, por un lado, la definición de la cábala y su contexto histórico y espiritual en relación al fenómeno del sueño o de los sueños. Vamos a ver una explicación de los diferentes niveles de realidad desde la perspectiva cabalística y la dinámica del progreso en ese proceso onírico, cómo funciona el alma. Veamos algunos tipos de sueño con un gráfico de información de tipo científico que vamos a ver. Y vamos a trabajar algunas preguntas que ustedes me dejaron allí en el chat del grupo y trabajaremos cómo los sueños podrían ser interpretados como una conexión con planos superiores, por ejemplo, fue una pregunta que me hicieron. Interpretación simbólica de la cábala y cómo se aplica la interpretación en los sueños. Cómo practicar la meditación y la visualización puede llegar a influir en los sueños y cómo integrar las enseñanzas sobre los sueños en la cábala y la práctica espiritual. Y por último les presentaré una propuesta que se llama la propuesta Pesher, que yo lo he hablado, algo he comentado, pero quisiera hablarles un poco más sobre el trabajo de los sueños. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? ¿Esa la controles de acá o la controlas tú allá, Inés? Paulo, paso, tú me vas diciendo. Sí, puedes pasarla, la siguiente. Venga. Hemos tenido un problema. Gracias. Bueno, definición de la cábala en su contexto histórico en relación con el sueño. La cábala es recepción de la luz de la fuente suprema y de los conocimientos tradicionales que atestiguan del continuo sendero que sabios previos dejaron en sus obras sagradas. En este contexto, los sueños se presentan como una etapa más sutil de recepción de las fuerzas superiores, donde los condicionantes de la atención del estado vigílico no operan de manera directa para permitir el estado de Nefesh, desplazarse al estado de percepción superior de la cotidianidad. Es decir, la cotidianidad, el día a día, nos ligan y nos mantienen fijos a la necesidad de permanecer en un aquí. En el momento del sueño, después vamos a ver unos gráficos muy sencillos que hice para que entendieran esto, esto se quita. Digamos que nos desconectamos de la realidad, pero nos conectamos a otra realidad que va a ocurrir en el mundo onírico. El Nefesh, que es el estado que atiende este mundo, digamos, se desprende y permite que se desarrolle al siguiente nivel, que es el de Ruach. Y es en el mundo de Ruach donde van a ocurrir los sueños. Ya es en ese estado. Y el sueño es la conexión neuronal que se puede entender en términos científicos, pero que dispara esas intuiciones profundas que se van a desarrollar en la actividad del sueño. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Yo quiero que veamos una frase del Zohar, perdón, del Eliyahu de Vidas, que precisamente trae algunos elementos del Zohar, donde nos habla del poder de los sueños. Dice así este pasaje donde él cita al Zohar. Todo cuanto acontece al hombre en esta realidad física se revela previamente a través de sueños. Como expone Rabbi Shimon Bar Yochai, 30 días antes de que una nación se transforme en potencia o deba enfrentar alguna desgracia, los niños predicen el evento, como cuando de modo casual o más causal que casual citan alguna frase o un versículo que aluda a un hecho inesperado, o a veces la gente más simple lo predice o incluso los pájaros a través de conductas extrañas. Pero nadie presta atención, pues nadie comprende tales mensajes. Cuando la nación en cuestión es meritoria, de lo alto comunican el eventual hecho a través de sueños a los líderes virtuosos de las generaciones para que difundan la advertencia. Y así cuando la gente toma conocimiento del evento, de la eventual desgracia, retornan al Creador. Que de paso, pues, hablando de este retorno al Creador, queda muy propicio frente a la época que vamos a vivir, que es Rosh Hashanah, que entre otras cosas, una de las acepciones de la palabra Shana en hebreo es sueño, precisamente, porque nosotros renovamos nuestros sueños y vamos a entrarnos en un nuevo nivel de este sueño de la realidad. Entonces, vemos aquí cómo en esta cita, pues, se nos recuerda cómo los sueños se van filtrando desde lo alto y van llegando en el estado nocturno, que es el que nos permite liberarnos. El cuerpo cuando duerme no es que descanse, simplemente
apaga ciertas funciones y comienzan a operar otras. Y esas otras son las que tienen la capacidad de captar estos mensajes que están dados en los sueños. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Veamos ahora una explicación de los diferentes niveles de la realidad según la perspectiva cabalística. Traje una cita aquí del Midrash Teilim que de manera poética nos dice lo siguiente: el alma se asemeja a un ser alado, a cuyo pie se encuentra sujeto a una cadena, lo cual también se encuentra atada a la columna vertebral de la persona. Y cuando ella duerme, sale su alma y deambula por el mundo, y estos son los sueños que la persona sueña. Es decir, como les comentaba, nosotros estamos anclados en el acto vigílico, en el acto de la conciencia cotidiana, que es un mundo y hay que vivirlo en su plenitud mientras estamos allí. Para eso es muy importante ejercicios como el mindfulness y todo esto que nos ayudan a centrar la atención en nuestro presente, pero en el dormir nosotros nos liberamos de algún modo hacia otro estado donde ya el alma puede fluir y allí puede percibir las cosas de otro modo. Esos estados de percepción son el encuentro que él tiene en su calidad ya no de Nefesh, sino de Ruach, con ese mundo espiritual que, digamos, perceptualmente, de manera cotidiana, suele estar totalmente encriptado, por decirlo así, en la información de la cotidianidad. Vamos entonces a ver algunas palabras en el mundo hebreo que nos ayudan a entender cómo se dan estos niveles a través de la idea de la sinonimia que la palabra sueño tiene en hebreo con otros términos que vamos a ver. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Veamos un pasaje de la Torá que va a ser importantísimo para entender este nivel. De hecho, este pasaje muchas veces se emplea para entender cómo funciona la profecía, pero también nos olvidamos que nos puede explicar muchísimos pasajes de la Torá. Y ahorita les voy a mencionar uno para que, digamos, el debate frente a ese tipo de pasajes ya quede totalmente contestado. Dice así el pasaje de la Torá. Entonces Hashem descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Hashem, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Eso es un pasaje incluso para hacer la diferencia entre la profecía de Moshe y los demás profetas. Pero el punto que yo quiero que detallemos aquí es el hecho de que la profecía llega a través del sueño. Ojo, no es que sea el sueño, que la gente piensa que cuando tiene sueños tiene acciones proféticas, no es lo mismo, no, sino que la profecía llega a través del sueño. Escribía yo en mi página de Facebook de Neshamot, decía: si no aprendemos a soñar, la profecía no va a volver. Tenemos que ser seres soñantes, seres que aprendamos a transformar nuestros sueños en actos de conciencia y de creatividad. Y eso es lo que está pasando con nuestra educación, con el sistema en general, que nos quieren quitar la forma de soñar. Nosotros tenemos que recordar que en el sueño es que traemos los estados creativos de los mundos superiores a esto. No hay que olvidar, y eso es algo totalmente reportado, casos de muchísimos científicos, ojo, científicos que se preparan igual intelectualmente para eso, pero que sueñan para solucionar problemas que no logran resolver en términos netamente desde el estado de la vigilia, no solo con su mera inteligencia. La fórmula del benceno se solucionó así, a través de un sueño donde se le revela la forma de Ouroboros al químico que logró encontrar esta fórmula, y él entiende que esa es la manera en que puede resolver el encadenamiento. Muchos científicos han solucionado problemas técnicos con esto, y ustedes pueden ver casos en internet reportados donde la gente entiende que la actividad creativa llega a través del sueño. Lo que la Torá nos dice aquí entonces es que el sueño es la puerta para que la profecía llegue y se manifieste. Es decir, la profecía, incluso, aun si se da en estado de la vigilia, si aparece, es porque él entró en ese estado llamado sueño, al que puede una persona llegar incluso estando en el día, como ocurre incluso con las ensoñaciones o con los estados diurnos en los que la persona puede llegar incluso a caer en un ensueño.
Vemos entonces, por ejemplo, palabras que se asocian a sueño en la Torá. Vemos palabras como jasón, que es visión, y que es un medio de revelación por la que Dios envía mensajes proféticos y que envía visiones a través de signos. También está la palabra Hisayón, que significa comunicación divina. Ahí hay unos pasajes donde ustedes pueden encontrar y ver. Este PDF después se les enviará también al grupo. Y hay una que es muy importante y es la palabra mar'e, que es la última que aparece, que dice visiones, que es la que emplea el profeta Yehezkel. Ellos, cada uno de estos nombres son etapas distintas que el profeta tiene de estados visionarios, pero atención, solo llega a través de ellos, a través del sueño. Yo quiero que veamos una panorámica a través de una diapositiva. Es un poquito compleja, pero para que veamos un poco hacia dónde estoy apuntando con todo esto. Este esquema que está aquí donde vemos un ser humano extremadamente grande en comparación con este mundo, vemos que allí están los 4 mundos y abajo aparece nuestro mundo. Y debajo de este mundo he puesto yo unas facultades de la conciencia que son las que nosotros empleamos generalmente. La racional, la volitiva, la imaginativa, la sensitiva y la nutritiva. Lo interesante es que dentro de este esquema, en realidad, el elemento de los sueños es el elemento conector con el mundo superior. Es decir, nosotros a través del sueño nos vamos a conectar y salir de ese estado de llamado este mundo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es una ampliación de esta anterior para que les explique en qué etapa viene a ocurrir el sueño. El sueño vendría a ser una suerte de intermedio entre la etapa llamada sensitiva e imaginativa. Es una sensación que se produce a través o gracias al estado del dormir, pero que despierta mucho la sensibilidad de lo imaginativo. Ahora bien, ese estado imaginativo, si ustedes siguen la línea, se va a conectar con el mundo de la formación. Y ese mundo de la formación solamente puede ser comprendido bajo el estado de luz de Ruach. Es decir, cuando yo tengo y acojo la luz de Ruach, ese estado me permite percibir ese mundo llamado el mundo de la formación. Y eso se logra a través del estado soñante. Quiero que veamos un poquito, ya en términos científicos, de qué se trata el sueño para que entendamos al interior de nuestro proceso durmiente qué es lo que se ha descubierto con respecto al sueño, porque es bien importante entender estos procesos, cómo se dan, y que inclusive lo llamativo es que es una serie de fases de 4 momentos grandes y una quinta muy interesante que nos recordaría de un modo análogo, por supuesto, a los 4 mundos y al quinto mundo que vendría siendo el Adán Kadmon. Veamos la siguiente diapositiva. La sigue después de la del diagrama. Perdón, están las categorías de sueño, qué pena. Vamos a explicar por allí y luego vamos a ir hacia la explicación científica. Veamos, por ejemplo, la palabra misma sueño. La palabra sueño en hebreo es halom, tiene un valor numérico de 84 y suele traducirse así: visión, tiene que ver con la expresión hacerse fuerte, miren lo interesante, fortalecer, sanar, incluso así, en ese sentido es que se aplica con los animales y por supuesto soñar. Préstenle mucha atención porque la palabra sueño ya tiene que ver mucho con la palabra sanación. De hecho, nosotros dormimos para sanarnos y tenemos sueños para sanarnos. Cuando una persona está con gripa, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Dormir, descansar, acostarse y relajarse y dejar que el cuerpo se inactive y comience a tener sueños. Cuando las personas tienen una fiebre muy alta, precisamente pueden tener una cantidad de sueños bastante raros porque su mente no hay estabilidad física. Lo interesante también de esta palabra es que se parece muchísimo a la palabra halom, ventana, lo que indica, por supuesto, que los sueños son ventanas hacia el mundo espiritual. Hay 6 categorías grandes de sueño. Los sueños que son de carácter profético,
los sueños que provienen de un malaj, de un ángel que le comunica a la persona, los sueños que vienen de parte de un shet, de un demonio que también le comunica una actividad a una persona, los sueños que vienen por influencia astral, por la época y por determinadas condiciones astrológicas, los sueños que vienen de un pensamiento diurno y los sueños relacionados con el cuerpo y la salud. Habría una séptima categoría y es los sueños que no tienen ningún sentido y que no son nada más que conexiones ilógicas que nosotros hacemos, lo cual también es válido. Porque simplemente es una actividad, así como cuando en la vida cotidiana uno a veces no encuentra mayor cosa que hacer y no está haciendo nada. Hay momentos de ocio absoluto. En el sueño también pasa eso. En realidad, esto es para ejemplificar que el sueño no es una cosa homogénea. Hay todo un relieve, todo un paisaje, toda una gran condición de cosas que permiten que los sueños se den. Y en ese estado puede conectarse con estos distintos niveles. Hay veces en que le puede hablar un ángel, hay veces en que le puede hablar un demonio. Y ojo porque esto que estoy diciendo aquí no es para tenerle pavor y miedo a ese concepto del Shet. Acuérdense que el demonio es una fuerza antagónica, pero que es parte de la condición del mundo. Eso es como malignificar la electricidad. Es mala si usted le mete los dedos a la corriente de manera directa, le va a hacer un daño terrible. Pero si usted la conduce y se aleja de ella y deja que los expertos la manejen, puede ser muy benéfica. ¿Ya? Entonces no malignifiquemos ese concepto porque en realidad, aunque es una fuerza agresiva la del demonio, no quiere decir de manera inmediata que es una fuerza absolutamente negativa en sí. Ahora sí, vamos a la fase de los sueños propiamente físicos que vamos a hacer, que les decía anteriormente que podemos comparar con esta relación de los 5 mundos, aunque esto ocurra en nuestro propio cerebro y nuestra propia conciencia. Damos la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver que el sueño pasa por diferentes estados. El primero de esos estados, y ustedes lo pueden ir leyendo despacio esta diapositiva, es cómo vamos alcanzando los grados de sueño mientras nos dormimos. El primer estado es de somnolencia, donde hay un sueño muy ligero y apenas el tono muscular comienza a bajar. Después viene un sueño ligero, donde hay un patrón de respiración que va bajando, disminuye la frecuencia cardíaca. Después aparece un sueño profundo, donde ya comienza a establecerse las primeras imágenes soñantes, donde ya el tono muscular ha ocurrido por completo, se ha distensionado, está totalmente relajado el cuerpo, pero llega una cuarta etapa donde hay un sueño muy, muy profundo. En ese sueño profundo, pues ya la respiración se ha reducido muchísimo, el tono muscular también, el cerebro ya comienza a generar ondas delta de actividad cerebral, y estas son las fases que más se repiten. Por último, ocurre en la última etapa y es la fase REM o REM, que es el sueño donde ya ocurren las historias concretas y pasan todo lo que nos pasa y que podemos recordar muy bien. Es muy normal que los reportes sobre sueños llamados terrores nocturnos o las experiencias feas que uno tiene suelen ocurrir en este momento, en esta etapa, y es muy común que esos reportes se den no solo por el hecho tecnológico comunicativo de que ya todos nos podemos contar eso, sino también por algo muchísimo más preocupante, y es que en general dormimos muy mal. Nos vamos muy cansados, comemos muchísimo antes de ir a dormir y eso provoca que no durmamos bien y no nos relajemos dentro del sueño. ¿Por qué? Porque si usted come mucho antes de irse a dormir, el cerebro en lugar de ponerse a trabajar en el procesamiento de las imágenes de lo que aprendió, cosa que atención, en términos científicos ya está totalmente comprobado que el sueño nos ayuda a recuperar la memoria de las cosas que tenemos que aprender. Usted estudia algo y váyase a dormir, no se esfuerce excesivamente y verá que aprende mucho mejor. Entonces, como no llegamos a la fase de REM por las preocupaciones, porque no hay tiempo para dormir, pues solemos tener estas malas experiencias a la hora de soñar. Y eso hace que aparezcan más estos terrores nocturnos o como le dicen en México, la famosa sentada del muerto, esa sensación de que siente uno que se le ha puesto a alguien en el pecho y lo está asfixiando. Vamos a ver desde la perspectiva ahora del judaísmo
una serie de esquemas que yo he hecho a partir de unas fuentes donde se nos presenta qué es lo que pasa efectivamente en el estado de sueño y cómo interpretarlos también. Luego vamos a ver las preguntas para acabar aquí unas preguntas que me dejaron y luego ver las que ustedes tengan y hablar de algunas propuestas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a ver, y este vendría siendo un esquema que nos ayudaría a explicar el estado consciente normal. Por un lado, lo que nos dicen los sabios es que funciona la inteligencia para el manejo cotidiano. Eso se le llama el Segel. El Segel está funcionando y él va totalmente bien. Y hay dos grandes funciones, hay muchas más, pero hay dos grandes funciones en el estado vigílico, que son los pensamientos o Mahshabot y el dimión, la imaginación. En el estado de la vigilia, usted los conduce y los maneja, porque tiene que pensar, tiene que imaginar, tiene que resolver y los maneja totalmente. Pero cuando nos vamos a dormir, la inteligencia entra en caos, porque nos va a ocurrir lo siguiente. Veamos a la siguiente diapositiva. Aquí van a ver que se nos varió totalmente el diagrama y se nos volvió de colores, de formas. El Segel, la inteligencia ya no tiene ninguna conexión con Mahshabot ni con, o sea, con los pensamientos, ni con el dimión, con la imaginación. Y se descuadra todo ese esquema que tenía. Ahí es cuando los sabios nos dicen que la palabra Halom es un acrónimo de Helmom, de Yema. ¿Por qué? Porque dicen que inmediatamente lo único que da conexión a estos tres estados que están pensando y desarrollando las cosas totalmente distinto es el estado del sueño. El sueño es una yema, el sueño es como una pequeña célula que nos mantiene conectados y que ya es ese estado el que controla estas condiciones. Ya el Segel, la inteligencia, no media y no controla a los pensamientos que van por su lado y la imaginación va por el otro creando sus propias cosas. En este estado, el sueño, pues, se ha cambiado todo, el intelecto no controla nada y los pensamientos y la imaginación van por su cuenta y lo único que le da coherencia a ese estado es precisamente el estado onírico, que es el sueño. Ojo, porque en ese sentido, lo que nos viene a plantear la Kabbalah no es que yo sueñe, sino que yo entro al sueño. Y el sueño es un estado en el que todos podemos llegar en determinadas condiciones. Es como si nosotros, como si hubiera un país llamado sueños y nosotros llegamos allí. Por eso dice el Zohar en un pasaje en la Parashat de Pinjas que el sueño que tiene una persona lo puede soñar a otra persona totalmente mucho tiempo después o en otras condiciones. Borges tiene unos cuentos bellísimos sobre eso y es porque los sueños son paisajes a los que usted puede llegar como va a una ciudad o como va de turismo. ¿Ya? Y por eso personas pueden soñar las mismas cosas o con personajes parecidos. Porque a pesar de que la ciencia se negó por mucho tiempo a estudiar los sueños lúcidos o estos espectros que se ven en las ensoñaciones, la gente sin tener una comunicación común podían dar cuenta de objetos y de lugares similares, porque el sueño es un espacio, es un macom, es un lugar al que uno puede acceder a través de ciertas circunstancias y condiciones. Entonces, lo que nos están explicando los sabios es que la persona al dormir entra y llega al sueño. Hagan de cuenta que el dormir es el puente que nos lleva hacia el mundo llamado sueños. Les recomiendo, entre otras cosas, que lean mucho la literatura de Howard Phillips Lovecraft, pero no en su condición de escritor de terror. Él tiene otra área que la gente muy poco conoce y es toda la literatura que tiene él en torno a los sueños lúcidos que él llegaba a tener. Se lo recomiendo muchísimo porque él claramente nos está dejando experiencias interesantes que tuvo en estos mundos de sueño. Veamos entonces otro diagrama que nos va a ayudar a entender muchísimo más cómo manejar esta situación. Dice un pasaje muy bello de un libro precioso llamado Orjot Sadikim, es decir, como las sendas de los justos, que dice, el que rectifica su imaginación de noche, ve verdades. El que rectifica su imaginación de noche, ve verdades. Es decir, la persona debe aprender a conocer el potencial de su imaginación.
qué es capaz de pensar, qué es lo bueno, qué es lo malo, todo lo que es imaginable en su conciencia, y cuando él conozca o ella conozca eso, va a aprender a soñar y a manejar sus sueños. De este modo, el sueño me va a llevar a manejar la imaginación, esto me va a llevar a tener mejores sueños, y así el mismo proceso de ensoñación, los estados oníricos van a ser una oportunidad para hacer tikkun. Y de ese modo podemos llegar a verdades totalmente importantes, objetivas, que podemos incluso contrastar con el mundo físico y que nos permiten ampliar nuevos niveles de la realidad. ¿Cómo hacerlo? Pues sabiendo, entre comillas, interpretar estos sueños. Vamos a ver un modelo muy simple que yo he diseñado en la siguiente diapositiva de cómo interpretar algunos sueños y tenerlos en cuenta. Por un lado, este esquema lo hice a partir de ver los relatos que la Torá misma y el Tanaj nos entregan en cuanto a los sueños de Daniel, los sueños de Joseph, los sueños que tuvo el faraón, y lo que hice fue sacar como el esquema general de lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Basándome en la semiótica, que es una de las ciencias que a mí más me gusta, que me permiten estudiar los signos, hice este triángulo que es básicamente un calco de la triangulación de signos que hace Charles Sanders Peirce, que es el gran científico que se dedicó a la percepción y a los signos. Y lo que hice fue ver y darme cuenta que ocurre una condición similar, una triangulización del concepto del sueño en relación con nuestra realidad. Por un lado, en una primera instancia ocurre el sueño, que es el fenómeno del estado perceptivo. Después nos pasaríamos, que es el halom, después nos pasaríamos al sipur, que es la narración, y es cuando nosotros narramos el sueño. Ojo, porque no es lo mismo el acontecimiento que lo narrado. Una vez el acontecimiento sucedió, lo único que nos queda a nosotros es la instancia de recordar el sueño. Ese sueño narrado es muy importante que uno dé la mejor descripción posible. Cuando muchas veces a mí me han preguntado, porque a mí me preguntan mucho sobre, bueno, soñé esto y me pasó, yo siempre digo, deme la mayoría de detalles posibles. Porque alguien me dice, soñé que me ahogaba. Digo, sí, pero ¿en qué tipo de agua? ¿Agua clara? ¿Agua en movimiento? ¿Agua de mar? ¿Agua de río? Son muy distintas las formas del agua, ¿ya? Cada sueño y cada forma en el agua es muy distinta. Yo he tenido sueños fuertísimos y sin embargo salgo súper contento de ellos. ¿Por qué? Porque la dinámica general es positiva a través de la relación de signos que están interactuando allí. En cambio, he tenido sueños súper simples que uno dice, pero eso es una bobada, pero resulta que salgo asustadísimo porque precisamente me están dando un mensaje muchísimo más fuerte. Una cosa es enfrentarse, a mí me gusta mucho el arte marcial, y una cosa es tener un buen enfrentamiento donde uno luche a par con el otro, y otra es muy distinta, que venga alguien y te pegue un solo golpe y te dejó noqueado, uno queda muy aburrido. Es lo mismo, hay sueños que son tan impactantes y pueden ser muy simples que terminan siendo un caos tremendo. Y la última fase viene la fase interpretativa, el pitronim, ¿ya? Y ojo, porque la palabra pitronim, que es la formulación abstracta del Potter, el Potter es el intérprete, de ahí Harry Potter, que es el Harry, el intérprete. El Potter es aquel que tiene la facultad de poder entender esa dinámica del sueño y transmitir ese mensaje que está allí hacia las condiciones que la persona requiere y necesita. Ojo, porque no puede falsificar, debe conocer muy bien las dinámicas del sueño. Y las dinámicas del sueño, tal como nos lo prescribe y nos comenta la Torá, viene por las siguientes fases. Viene una fase profética, por eso el Talmud y otras fuentes dicen que el sueño es una 60ª parte de la profecía, porque quien sueña es un fragmento de profecía, no lo es todo, pero ahí está la raíz, la conexión con la raíz de profecía que todos tenemos. Viene el mensaje que está encubierto del sueño, y ese mensaje se puede interpretar a través de imágenes, de enigmas planteados allí o de metáforas que se nos están diciendo. Entonces, digamos que este esquema nos ayuda a entender. Por supuesto, esto es mucho más complejo y yo he elaborado mucho al respecto, y algún día espero pues publicarlo como tal. Quiero pasar ahora, para que ya después hagamos las preguntas,
que ustedes me imagino que tienen, unas 4 preguntas, unas 3 preguntas que me plantearon ya en el chat y que quiero contestar. Espero que las personas que lo hayan planteado estén aquí y puedan oír la respuesta. Lo primero, ¿cómo los sueños podrían ser interpretados como una conexión con planos superiores? Sí y no. Sí, en el sentido de que siempre hay una conexión hacia algo en el sueño, pero no necesariamente tiene que ser con estados superiores. Y atención, para quitarnos una idea, no siempre por el hecho de que algo sea un estado superior necesariamente es lo necesario y es mejor. Me explico. Yo no puedo conectar un bombillo directamente a la red eléctrica, tengo que pasarlo por fases. Si yo hago una conexión a través de sueños de algo muy fuerte, por ejemplo, un malaj, un ángel puede ser demasiado fuerte y me termina haciendo incluso más daño que un demonio. ¿Por qué? Porque la energía de ese malaj es muy, muy fuerte. Hay veces una persona tiene que aprender a ver cosas feas en un sueño y eso no es malo. Eso no es negativo, porque esa es la forma en que se le está presentando qué es lo que debe corregir. Por eso el Talmud dice, un buen sueño es un mal sueño, pero un mal sueño es un buen sueño. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un buen sueño hace que yo no me corrija y yo salí contento y creo que estoy bien. Mientras que un mal sueño inmediatamente hace que yo busque el ticún y busque qué me está pasando, por qué soñé esto. Hace un tiempo estaba estudiando unas materias bastante fuertes y tuve un sueño muy agresivo, muy agresivo. Al principio salí asustado, pero después dije, no, fue un buen sueño. Y fue un buen sueño porque me enseñó a transformar el mundo que yo necesitaba y que tal vez me acordaba mucho de la carta de la Torre del Tarot, estaba totalmente, casi que idolatrizándolo porque está volviéndole un esquema muy fuerte. Y ese sueño me permitió entender, no, deje que esa vaina se desbarate, deje que eso se destruya, porque hay veces no vale la pena seguir con esas imágenes y con esas ideas. Y me sirvió. Entonces, un mal sueño terminó siendo un buen sueño. Entonces, no siempre es una conexión con planos superiores, pueden ser con otros planos, ¿ya? Que sean superiores o no, va a depender mucho de nuestro propio grado. Tercera pregunta que me hicieron. ¿Cómo las prácticas de meditación y visualización pueden influir en los sueños? Influyen demasiado. Si el sueño es la relación de lo superior con nosotros, ese estado donde nos encontramos con lo superior, la meditación es la preparación adecuada que nosotros podemos hacer. Y quien medita adecuadamente corrige todas sus condiciones estas que les mostré, la intelección, la imaginación, los pensamientos, los trabaja y va adiestrado hacia el mundo del sueño. No es lo mismo llegar uno todo sin fuerza y enclenque hacia el mundo del sueño que llegar fortalecido y totalmente ya hecho un trabajo y un ejercicio. Hay, por ejemplo, una meditación muy fuerte que se puede ir haciendo y es, por ejemplo, hacer el cuerpo en el sueño. ¿Qué significa hacer el cuerpo en el sueño? Que así como yo tengo un cuerpo en este mundo, yo voy haciendo un cuerpo en el mundo y en el estado onírico, para que de esa manera yo entienda y me relacione mejor con aquello que yo voy soñando. Esto es bien difícil, pero se puede hacer y es construir un cuerpo soñante. Y eso se va haciendo y eso nos va a permitir actuar y vivir mucho mejor. Si yo hago ejercicios de meditación aquí, recordando imágenes, haciendo memoria, esa memoria se me va a activar en el sueño y por lo tanto voy a vivirlos mejor y voy a recordarlos mejor. Entonces, influye positivamente la meditación. ¿Cómo integrar? Era la tercera pregunta que me hacían. ¿Cómo integrar las enseñanzas sobre sueños y la Kabbalah en la práctica espiritual personal? Una de las formas más importantes es iniciando por lo que les dije, y es recordar que somos seres soñantes. Soñamos y tenemos esa faceta, no podemos negarnos a ella. Y eso es importante porque entonces, reconociéndola, la vamos a dejar entrar, la vamos a dejar admitir y no vamos a tenerle miedo, sino que vamos a entender que eso es una faceta más de nuestra vida. Y dentro de esa faceta, por supuesto, implica muchas cosas. Uno, si llega un nuevo integrante a la familia, ya sea por nacimiento o por adopción, ese nuevo integrante es una oportunidad de muchas cosas, tanto buenas como no tan buenas. El punto es que si una vez entró, tenemos que tener la posibilidad de saber que nos vamos a relacionar con él de muchas maneras. El sueño es lo mismo. Cuando la persona se integra al sueño, el sueño le va a enseñar muchas cosas.
hay estudiantes y una de las personas que está estudiando aquí, que vino aquí a la clase, que está creo que ahorita en Inglaterra, cuando estudiaba aquí conmigo acá en Popayán, yo le decía a una de las compañeras de ella que el hecho de que estudiáramos Kabbalah, que estudiáramos Torah, le iba a transformar su visión de los sueños y era cuestión de días donde me llamaban a contarme una cantidad de sueños rarísimos. Yo le dije, no, no son raros, es porque estás modificando tu mente a partir de lo que se está introduciendo en ella, porque estás leyendo, porque estás estudiando, porque estás integrando. Entonces, en realidad, hacer esto es algo de simple y llano reconocimiento del sueño y va a mejorar la práctica espiritual. Bueno, ya por último quiero mostrarle dos cosas brevemente. Una es la presentación del sistema Pesher y voy a recomendarles al final tres libritos, pero vamos a ir primero con esto. La mayoría de los sueños son cerrados, herméticos y más confusos que los de las generaciones anteriores. Por lo tanto, ahora se requiere de mayor sabiduría para interpretarlos. Esto es de una obra llamada Pitrón Halomot, el intérprete de sueños. Es una obra de hace 500 años, no es un autor anónimo, pero es un libro de cábala que se dedicaba al estudio de los sueños. Basándome en este y en otras fuentes y en todo lo que ahorita les voy a mostrar, decidí hacer dentro de la empresa mía que es Neshamot, un área que se llama Pesher, y ese Pesher es precisamente un término que se utilizó a propósito mucho en, en los manuscritos del Mar Muerto, y es un término que se puede traducir más o menos como comentario, más que interpretación. A mí no me gusta hablar de interpretación de sueños, sino comentario de los sueños. ¿Por qué? Porque interpretar denota una cosa muy fuerte que incluso personas de tan alto nivel espiritual como Daniel y como Joseph se abstenían de atribuirse el concepto de interpretación, aunque ellos mismos lo fueran un canal. Entonces, hablamos más bien de Pesher, que es un tipo de comentar el sueño. Es ayudarle a la persona a que cuando encuentre sueños que lo motiven, le parezcan raros, podamos conversarlos, podamos trabajarlos. Podemos ver la siguiente diapositiva para que vean desde dónde los trabajo. El sistema Pesher interpretativo de Pesher implica el conocimiento de las siguientes áreas: psicología, semiótica, ciencia del sueño, antropología cultural, literatura y filosofía. O sea, lo que hago yo es aplicar conceptos de estas áreas. Obviamente estamos hablando también desde una función cabalística y hablar de los sueños, poder hacerlo tranquilamente. Atención, porque las sociedades sanas, no solo en el mundo hebreo, cosa que queda en constancia en el Tanaj, sino en muchas sociedades, y la antropología ha recogido información al respecto, tenían, por ejemplo, aquí en Colombia, los guayú, que es el norte, en la Guajira, yo estoy viviendo al sur, esto es al norte del país, ellos tienen la buena costumbre de sentarse a comentarse sus sueños, a hablar de ellos. Nosotros somos una sociedad que hemos perdido la buena costumbre de contarnos los sueños. Es más, la gente tiene miedo de eso y cuando los cuenta les da vergüenza. Y hay razones a veces por qué sentir esa vergüenza y ese miedo. Pero lo que debemos hacer es enseñar a los niños a soñar, a hablar nosotros entre todos de qué soñamos. Yo, el que me conoce a mí, sabe que yo digo, ve, me soñé tal cosa y me pasó eso. Y para mí es como hablar de otro momento de la vida. Así como cuando uno va y le ocurre una anécdota. Eso tenemos que volver porque los sueños son parte de la vida. No podemos ponerlos como algo exterior a ella. Entonces, eso es un modelo y un sistema que para quien quiera en el grupo le voy a dejar, si quieran o me pueden contactar, le dejo cómo adquirir el proceso cuando quieran hacerlo y podamos conversar y hablar de los sueños. Y les quiero mostrar, antes de pasar a las preguntas que están haciendo, quiero mostrarles tres libritos que quiero recomendarles que pueden buscar. El Sefer Halomot e Interpretación de Sueños, ahí está. Pueden buscarlo, del Rav Moti Segal, muy recomendado. El secreto de la interpretación de los sueños, ese está allí también. Y uno muy recomendado es La Kabbalah y el poder del soñar, que es escrito por Catherine Scheinberg. Ella es una cabalista de Jerusalén, muy interesante, que aprendió con su maestra las grandes experiencias que tuvo sobre el sueño. Tiene prácticas, tiene conceptos, tiene meditaciones al final del libro muy interesantes. Estas diapositivas se las pasaré en PDF ahorita en el grupo para que tengan y revisen despacio la información. Y bueno, no es más.
era esta como rápidamente, lo más rápido que se pueda. No sé si hay tiempo para preguntas, Inés, después de todos estos impases. Ah, claro que sí, tenemos todavía unos minutos para preguntar. Quien quiera, pues solamente levanta el micrófono y hace la pregunta. Gracias por moverte a casa de Moshe y gracias a Oh, Moshe. y tener a Moshe aquí no hay como un buen vecino. Por eso ayer leí en el Eclesiastés, son mejor dos que uno. Totalmente, totalmente. Pues Donde mira, estuviera solo Diana, por aquí. hay preguntas en el chat, pero Diana levantó, voy a leer primero las del chat, que fueron anteriores, y ahora Diana levantó la mano y dice, ¿cuál es el nombre del señor de la literatura sobre los sueños? Ah, H.P. Lovecraft. Ajá, Howard Phillips Lovecraft, sí. Él Ujú. tiene libros, historias de terror que son muy conocidas. Él es el autor por excelencia del terror, del horror cósmico, pero él tiene otras áreas que es sobre la literatura onírica y es la menos conocida. Entonces pueden buscar Interesante. libros sobre o cuentos de sueños de Howard Phillips Lovecraft. Tiene unos cuentos muy bellos. Ujú. Me gustaría saber de los sueños premonitorios, gracias, dice Diana. Ya. Los sueños a ver, hay una cosa, a mí me gusta mucho la parte científica para quien me ha oído, o sea, me gusta es conocer las cosas objetivamente. No hay que meterle tanto tinte mágico cuando hay una explicación directa. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra área cerebral tiene una capacidad de anticipación impresionante, que comienza a funcionar incluso en el día a día cuando nosotros vemos que un carro viene y sé si me puedo pasar o no de la calle. O sea, nosotros anticipamos cosas. Eso es lo que hace todo el tiempo un futbolista. Él sabe si el balón viene a tal dirección, si lo va a alcanzar a tomar o no, o por lo menos hacer el intento. En el cerebro, esto se da, por eso nace la prospectiva en la ciencia, la capacidad de adelantarnos, por eso nace la futurología como ciencia, de poder intentar anticipar elementos que van a ocurrir en nuestras sociedades al futuro, y el cerebro, al relajar esta función que ya es interpretativa y que adelanta, también tiene esa función en el sueño y hace que nosotros tengamos sueños premonitorios o lo que llamamos sueños premonitorios. Y es una forma en que el cerebro, a través del sueño y nuestra función de sueño, se adelanta a acontecimientos que pueden eventualmente ocurrir o no. Ahora, hay una cosa porque nosotros tenemos un sesgo frente a esto. Solemos recordar los sueños que ocurrieron, pero no los sueños que no ocurrieron. Entonces, pues no tenemos no somos realmente claros en eso. Ahora, no importa si hayan ocurrido o no. Lo interesante es que en el sueño se están viendo y se están anticipando cosas. Una de las funciones de la que se ha podido entender en términos científicos en el cerebro del sueño es que este tiene y opera como una suerte de videojuego interno que nos ayuda a anticipar cosas. Por ejemplo, incluso a mí me gustan los videojuegos mucho. Cuando yo juego un videojuego, es muy posible que yo sueñe eso y me anticipe y me enseñe a estar en condiciones similares. ¿Ya? O que me pregunte yo, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? Entonces, el cerebro, los sueños premonitorios es una función que el cerebro, en relación con su estado espiritual soñante, va a tender a hacer. ¿Qué es lo importante? Captarlos y verlos a ver si se cumplen o no. Ahora, si se cumplen, no quiere decir, ese es un proceso mágico. No, es que hay una posibilidades que se ocurrieron y que supimos leerlas. Igual que leemos el hecho de pasarnos una calle si sabemos que el auto está viniendo o no. He escuchado, gracias, he escuchado a otro cabalista decir que los sueños no se cuentan. Y ahora después vamos paso a Diana. Vale, el asunto de si se cuentan o no los sueños tiene varias aristas. Uno, el Talmud dice que no se deben contar, pero cuando hay la necesidad de contarlos, ¿cómo hacerlo? Una de las cosas que recomienda mucho el Talmud es comer antes de contar, especialmente en el desayuno. Hay veces, hay personas que me dicen, quiero contarte un sueño, y yo le pregunto, ¿ya desayunó? Sobre todo cuando hablo con alguien del otro, estando en España, pregunto por los horarios, ya es hora de, ya comió, ya desayunó. ¿Por qué? Porque así como va a salir algo de mi boca, para poder asegurar ese peso que yo me quito, pues me pongo otro peso. Eso es como si está haciendo un viento muy fuerte y esta carpa quiero hacer que no se salga, pero tengo que sacar algo que está dentro allí. Pues le pongo un peso y saco lo otro. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Ponemos algo para después sacar lo que necesitamos. Como un equilibrio. Exactamente, Moshe, como un equilibrio.
Entonces, es muy recomendable que se coma. Segundo, que se cuente a la persona indicada. ¿Por qué? Porque dice el Talmud explica que más importante que el sueño es la interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación es el que guía el sueño. Por más que en el mundo superior se dicte algo a través de un sueño y se informe, son la forma en que nosotros conducimos esos elementos en nuestro mundo los que en últimas van a desencadenar lo que hay de desencadenar. En la fiesta de Purim, Mardoqueo, soñó lo que iba a pasar en profecía 13 años antes de lo que iba a ocurrir eso. Y él no se quedó, ay, no, pues entonces ya lo dictó el cielo y dejemos que nos maten a todos. No, organizó, movió todo cielo y tierra, hizo el plan y dijo, nos salvamos. O sea, no dejó que lo dictado en el cielo dijera lo último, sino que controla las condiciones conociendo esa información. En ese sentido, un cabalista, por supuesto, no deja de trabajar muy distinto que un científico cuando conoce los acontecimientos y los fenómenos. Los maneja, los condiciona y ve y obtiene el resultado que necesita. Pues dejamos paso a Diana, que nos tiene que levantó la mano. Diana, cuando quieras, hay dos preguntas más. Ok, gracias. Listo. Agradecerte, Pablo, por tan excelente exposición y súper interesante. Muchas gracias. Bueno, yo pregunté sobre lo de los sueños premonitorios. Espérame que es que no. Sí, pregunté, hice la pregunta. Durante varias de las generaciones en mi familia, soñar con carne significa que alguien va a morir. ¿Sí? Y es algo que ha sido lo conozco yo desde 2 o 3 generaciones, ¿sí? Entonces, no sé si vendría a ser eso algo como, es premonitorio, es algo, sí, y es muy interesante esto también porque precisamente anoche yo soñé con carne y hoy cuando veo la reunión de Inés y es sobre los sueños, o sea, esto me pareció súper interesante. Entonces, pues no sé qué comentario tengas al respecto. Bueno, Gracias. gracias a ti, Diana, por la pregunta. Aquí hay algo interesante que ver y es, vuelvo y lo digo, pesa más la relación que nosotros hagamos con el estado diurno, con ese sueño, que lo que el sueño realmente es. Porque la pregunta habría que ser cuando soñaron es qué tipo de carne soñaron. ¿Cómo Carne está? roja, ¿En carne un roja. plato? ¿En un plato o no? Generalmente se dice que cuando es carne roja cruda o medio cocinada. Lo mismo suelen decir, por ejemplo, en otros, que cuando se le caen los dientes, ¿no? Ahora, sí, ahora lo que hay que ver es la forma en que nosotros relacionamos esto. ¿Qué haría un cabalista de una manera mucho más profunda? En términos científicos, nosotros no podemos demostrar de manera inmediata que hay una causalidad entre el sueño y el morir de la persona, porque nosotros solo podemos ir hasta ciertas relaciones y raíces que hay de fondo detrás de eso. En términos ya de la Kabbalah, habría que indagar muchísimo más fuerte para ver si hay una relación más profunda que los conecte a los dos en alguna etapa y que gracias al sueño nosotros podamos remontarnos y ver ese tipo de cosas. En principio, ojo, en principio, yo lo que digo es que hay una relación analógica o por lo menos contemporánea entre un fenómeno y el otro, que hace que siempre digan, pero es que yo, preciso, murió y soñamos esto, ¿ya? Entonces, lo mejor son dos cosas. Uno, no codificar el sueño bajo esa interpretación o ese comentario, porque entonces lo condicionamos. Voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué le pongo precisamente a esta función de la empresa como Pesher? Cuando hacían Pesher, los escritores de los manuscritos del Mar Muerto, era para hablar de los comentarios que le hacían a los textos de los profetas. Atención, ellos hacían comentarios de lo que ellos leían para su tiempo, pero ellos no querían necesariamente que esa fuera la interpretación original del texto, sino que era la forma en que lo relacionaban. ¿Por qué? Porque lo que fue realmente el texto, igual que el sueño, eso se pierde como tal. Lo único que nos queda a nosotros es la relación que podemos nosotros hacer a partir de eso que se ha fijado en la mente o en el escrito.
Por eso, aunque es muy bonito y muy valioso en términos de la interpretación de la Biblia, llegar a exactamente qué fue lo que significaba, qué quiso decir el profeta para su época, pues todo eso va a quedar en muchos grados de especulación. Lo verdaderamente importante del texto o del sueño es cómo esto lo relaciono con mi acontecer. Entonces, en ese sentido, en últimas, para responderte que para que no se relacione mal, intentar desviar la interpretación o el comentario del sueño hacia otro lado, porque entonces inmediatamente lo codificarás hacia allá. Y siempre indagar mucho más en el sueño, no de quedarme solo, es solo carne, pero carne como en un plato, la comía un animal, lo comía yo. Y cuando eso hacemos, el sueño se va enriqueciendo más. Y la vivencia en el sueño va siendo un estado del que podemos disfrutar, incluso si es fuerte. Ana María nos dice, estuve un tiempo cuando era joven que tenía sueños y se hacían realidad. Me daba mucho miedo y no me gustaba. Últimamente sueño mucho con agua. Una vez de lluvia, otras piscina, río, agua que nace del suelo, otras cae agua por las grietas en la casa. Cuando hay agua en un sueño, voy a entrar por el final de este comentario que hace Ana María, muchas gracias a propósito. Cuando hay agua, es bueno, como lo dice ella, ver cómo fluye el agua. El agua en general es una representación de los flujos deseantes nuestros, qué es lo que anhelamos, qué es lo que queremos. Cuando hay lluvia es que está fragmentado, pero que también está siendo repartido. Cuando hay un lago es que está quieto y puede necesitar movimiento, puedo aprovecharlo. Cuando está en un río, ese puede implicar fuerza y movimiento. El agua, yo le recomiendo, si quiere ampliar mucho más, busque un libro bellísimo llamado El agua y los sueños, de Gastón Bachelard, donde él recoge muchos elementos de la poesía y de la literatura onírica del siglo XVIII, me parece, para que vea cómo manejar ese flujo narrativo que hay en ese, que él indica mucho en los libros. Eso por un lado. Segundo, el estado premonitorio, volviendo un poco a eso, decía que tengo miedo, claro, da miedo porque los sueños, cuando uno ve que suceden, pues es aterrador, pero vuelvo y lo repito, nuestra mente es capaz de hacer pronósticos y una de las funciones del sueño es también eso y anticiparse. Entonces, es algo que más que tenerle miedo, hay que capacitarlo y conducir esa fuerza que tiene, esa posibilidad de ver ese tipo de cosas que pueden suceder más adelante. Entonces, antes, enhorabuena por la capacidad que tiene. Nos dice Natalia, yo he tenido parálisis del sueño durante varios años debido a un accidente. Yo sola logré salir de esos estados, pero me despertaba súper cansada. La parálisis de sueño es uno de los fenómenos más corrientes y también más terribles y se dan precisamente en la quinta fase que se llama el estado REM. Una cosa que se me olvidó explicar en la diapositiva es que estas 5 fases del sueño, cuando dormimos, se repiten a lo largo de la noche. Por eso es bueno dormir el tiempo suficiente para que por lo menos haya un ciclo de 5 veces que se repita, unas 25 veces pasar por ese ciclo hasta que el cuerpo mismo vaya volviendo y viniendo y vamos volviendo de... Ocurren parálisis de sueño con más frecuencia porque nos acostamos cansados, comemos, como ya les dije, y sobre todo porque físicamente lo que ocurre es que el cuerpo no se relaja con suficiencia. La parálisis de sueño ocurre por una cosa muy necesaria y es lo siguiente. El cuerpo tiene que inhibir todo movimiento para poder generar la imaginación o las imágenes que van a ocurrir. Porque cuando usted no duerme bien, tiene el sueño y usted piensa que eso le está ocurriendo de verdad. Hay parasomnias, por ejemplo. De hecho, hay un caso muy famoso de una persona que cometió un asesinato espantoso con la familia y él se libró precisamente porque pudieron demostrar que sufría de la parasomnia, donde él se levantaba y él pensaba que estaba viviendo aquello que su mente estaba siendo representado en estado de sueño. Este señor mató a la familia y se pudo demostrar, cosa que no era una cosa simplemente por excusarlo, sino que no lo hizo en un estado consciente. ¿Por qué? Porque él soñaba que lo estaban agrediendo
y él lo que hizo fue defenderse y atacar y destruir a los atacantes. Y él sufría esa parasomnia. O sea, si bien no lo libró de la cárcel, lo metió en su propia condena de esa parasomnia. No quiero decir que eso sirva pues para librar a alguien, pero sí sirve para darnos cuenta de qué tan profundo es. Por eso ocurre el sonambulismo y otra serie de fenómenos muy fuertes. Les recomiendo que busquen parasomnias para que se den cuenta toda la cantidad de fenómenos que hay. La parálisis de sueño ocurre cuando entonces nuestro cuerpo no se acabó de dormir bien, no se relajó lo suficiente, vienen las imágenes oníricas, ocurre este sueño, ese es el terror nocturno, usted quiere levantarse y no puede porque el cuerpo se ha inhibido. Por eso no en vano también en otra parte del Talmud dice, el sueño es la 60ª parte de la muerte, porque uno queda casi como un pez muerto ahí completamente. Bueno, tenemos también pregunta. Paloma quería preguntar, pero son ya las 10:22. Sabes que yo soy muy dura con el tiempo y Sí, tengo sí. todavía 3 Bueno, mensajes. Y Paloma, cuando tú quieras, por favor, puedes comentar o preguntar. Paloma, alzó la mano, pero no sé si va a escribir la no, pregunta. pues no sé. Pues seguimos. ¿Qué significa cuando soñamos con personas queridas fallecidas? Me gusta mucho esa pregunta porque estaba este año precisamente trabajando sobre ese tema y especialmente cuando hablamos de gente que ha muerto, hay una hipótesis que yo tengo que se llama el parentesco en el sueño. Es una hipótesis que yo he recogido a raíz de las experiencias mías y de otras personas. Y básicamente la hipótesis dice así, y es que en un sueño, este sueño se puede medir el grado de fuerza y de impacto que tiene en relación con el grado de parentesco que aparezca en el sueño. Es decir, si yo sueño con mi papá, mi mamá, es un sueño mucho más fuerte que si me sueño con un amigo o con un conocido, porque esos vendrían siendo más superficiales. Una cosa es un amigo muy querido, uno que apenas se conoce. Entonces, no, los grados de parentesco y de relaciones indicarían grados de profundidad y de fuerza en el sueño. Esa es la hipótesis que yo sostengo. Por eso, y esto aunque les suene escandaloso, pero esto ocurre, son muy frecuentes en algún momento los sueños de incesto, por ejemplo, porque es un sueño indicador de un grado de relación muy profundo en el estado del soñante. No es para decirle que usted tiene un deseo sobre eso, es simplemente para ejemplificar cuál es el grado de fuerza. Ahora, ¿qué pasa cuando uno sueña con un fallecido? Eh, a mí, por ejemplo, cuando me ha pasado esto, el impacto es muy fuerte, incluso más que si sueño con gente muerta que yo no conozco. Aunque me parezcan feos y grotescos o raros, el grado y la fuerza de eso es más porque hay una exigencia de fondo sobre profundización en la vida, de poder volver y retomar, de la necesidad de aprender de mis raíces. Es una invitación a profundizar. En la Torá, cuando están escritas las genealogías, no son por nada. No es para decirle simplemente el abolengo y sentirse usted orgulloso de quién fue su antepasado. Es para invitarlo a profundizar en el pasado y decirle, mire, siga ese camino hacia el pasado y dése cuenta quién lo trajo hasta acá. Lo mismo pasa en el sueño. Nuestros sueños, cuando aparecen más si son familiares, es una forma de decirle, vaya hacia allá, estudie e indague sobre esa persona y sobre esa época, que algo va a aprender allí. Esa es la forma en que yo lo veo. Qué bueno. Podemos ver otras cosas, pero yo creo que nuestros muertos nos ayudan a vigilar nuestro pasado y a tenerlo en memoria para poder llevarlo hacia el futuro, porque es que, y sobre todo, nuestra responsabilidad de nuestra generación es hacer que esta generación tan envenenada por cosas tan inmediatas entiendan qué fue su pasado. ¿Ya? Seguimos entonces, que nos queda poco tiempo, a ver si podemos conseguir contestar a todo el mundo. Gracias por la PAM, gracias a ti, Sony. Dice, soñé en hace mucho que estaba, estaba en un templo, pero dice Sony. Bueno, Paloma, no sé si está ya disponible. Soñé en hace mucho que estaba en un templo y que vertían aceite sobre mi cabeza y lo untaban con mi frente
en mi frente con la mano. También Sony nos dice que escuché luego de una pesadilla, se escucha el Modéani o Modani para las chicas, o Salmo 23, y se ponen 23, o 23, 3 dedos en el ombligo para que la pesadilla no se cumpla. Ujú. Los sueños iban a ser realidad, suelo saber cuál es el sueño que me dice algo que ocurrirá en el futuro. ¿Cómo diferencio el sueño de un mundo superior, de un ángel o de un demonio? Bueno, voy a ir a unos, ahí hay varios tópicos, pero menciono algo. Por ejemplo, el templo. El templo, cuando uno sueña con una casa, la casa de uno es uno mismo, es su interioridad. Pero cuando uno sueña con un templo, es la casa común, es la casa que entre todos tenemos. Entonces, a quien soñó con ese templo es una invitación al trabajo colectivo, al trabajo de Tikkun en global. ¿Ya? Si soñara en su casa, es un trabajo interno que debe desarrollar mucho. Por ejemplo, yo a veces sueño con áreas de un hogar que al principio veo como fantasmagórico y terrible y me da miedo ir allí y después en siguientes sueños ya está amplio, ya está iluminado. Es decir, áreas de mi vida que yo he conquistado, que he ganado. Pero un templo es una invitación al ticún común. Es la casa de todos. Ese es el templo. Eh, el otro tópico que me parece interesante es el aprendizaje de esto que dice de los 3 dedos en el ombligo. En general, tapar el ombligo ayuda mucho a conciliar el sueño a la hora para poder relajarlo. No sabía lo de los 3 dedos, pero hay una cosa que sí les quiero decir. Ustedes pueden aprender lecciones en el sueño de cosas espirituales, ¿ya? Y eso suceden y se les pueden explicar. A mí en sueños he tenido tanto buenas como malas. He tenido experiencias muy fuertes en donde me enseñan cosas buenas y malas a hacer en el sueño. Ya es opción de uno si las aprende o no, pero ese fenómeno ocurre. ¿Quién le enseña? Vaya usted a saber, vaya y pregunte más bien, tenga la experiencia. Y ahí vengo al otro tópico, ¿cómo diferenciar el sueño de un ángel o de un shed, de un demonio? Los Shedim son fuerzas que se parecen muchísimo más a los humanos de lo que a nosotros nos gustaría. La gente suele tener mucha devoción por los ángeles, pero los ángeles suelen ser más raros y más abstractos, contrario a lo que la gente piensa. Entonces, una de las características de lo demoníaco, y ojo porque vuelvo a este punto, no, demoníaco no significa negativo, demoníaco significa demoníaco, que es esa fuerza, que es una fuerza, eso sí, agresiva, dañina, pero que tiene su papel. Es como un huracán. Yo no me le, ahí está, lo podemos estudiar, pero mejor no te metas directamente. Es eso. Pero nos sirve para estudiar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a demostrar mucho más lo demoníaco? Es que nos va a potenciar muchos rasgos humanos que tenemos en común, incluso aquellos que son muy fuertes. ¿Ya? Es algo que nos va sueños que nos van a potenciar cosas que incluso nos pueden desagradar de nosotros mismos, pero que tenemos que aprender a conocer y que sabemos que tenemos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la carta del tarot del diablo, el diablo está con la antorcha como la antorcha de Lucifer. Lucifer es un demonio que te enseña la oscuridad iluminándotela, haciéndote acordar que tú la tienes y que está allí. Ya es cuestión tuya si te atas, si la adoras, si te sometes a ella o si te liberas o si sales de allí o si sabes volver cuando la necesitas. ¿Ya? Porque eso es una fuerza, es una potencia que muchas veces tenemos el error de negar. Entonces, la única forma en que yo le podría distinguir, diciendo, porque es una muy buena pregunta, es dándonos cuenta hacia qué apunta y si favorece rasgos esencialmente negativos o que a nosotros no nos gustan, pueden ser sueños demoníacos. Creo que la respuesta es maravillosa. No sé si Paloma era la única pregunta que quería hacer o quería comentar algo más. Paloma, pues seguimos. ¿Sí me escuchas? Ah, sí, sí, venga, cariño, Y ya vamos. se escuchó. Ahora sí. Bueno, sí quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo podemos volver a recordar? Hace tiempo yo recordaba todos los días lo que soñaba y lo platicaba todos los días. Siempre en la mañana, hasta mi esposo decía, ¿y qué fue ayer, no? Y tiene un tiempo que ya no lo recuerdo, o sea, ya no puedo contarte que soñé ayer, no lo recuerdo. ¿Qué ejercicio puede ser recomendable para recordar que hemos soñado?
Muy buena pregunta y es lo siguiente, Paloma, muchas gracias por la pregunta porque es muy buena. Una recomendación, ese hábito que tenías de los sueños, es muy bueno que lo hagas. Recomendación, eso sí, que comas antes de contarlos, por lo mismo que dije antes. Y muy bueno que lo hables con tu esposo, porque una pareja debe conocer lo que uno sueña también, porque es la pareja. Entonces, es bueno que vuelvas ese hábito y si no tienes sueños nuevos, comenta los viejos. Uno tiene, es como en la vida, es igualito que en el resto de la vida diaria. ¿Cuántas veces no comentamos muchas veces las mismas anécdotas y nos reímos? Y uno le pregunta al amigo, ¿te acordás cuando pasó esto? Ya uno se conoce la historia, pero quiere volverlo a oír. Los sueños son, una vez acontecieron, son pequeños relatos y son pequeñas anécdotas de nuestro mundo espiritual. Entonces, recuenta tus sueños anteriores. 2, haz un diario de sueños. Estén un sueño, y si no es un diario, por lo menos apúntale y eso va recordando. ¿Para qué? Para que te habitúes al hecho de soñar. Fíjate que eso es una recomendación que yo he hecho parcialmente, no me digo como muy bueno eso porque sueño tanto que nunca volví a escribirlos porque se graban mucho en mi memoria y los tengo muy bien grabados. Sin embargo, el punto es este. El punto clave aquí no es tanto guardarlos para uno, sino guardarlos para alguien más. Porque el sueño que a ti Por no te ejemplo, sirve a otro lo ilumina. quería hacer un comentario aquí, a lo mejor tiene una relación. Mi esposo ya no vive. ¿Será que por eso he dejado de recordar? Porque ya no hay a quien Mm, platicar, ¿no? Muy buen ¿O punto. no? No lo sabía. Entonces, ahorita que hablamos de los muertos, busca soñarlo. Hay una práctica, hay una práctica que se llama, en la Cábala, que se llama Shalá Halom, la pregunta en el sueño. Y es preguntarnos cosas antes de dormir y buscar en el sueño esa respuesta. Pregúntate eso, por ejemplo, al dormir. ¿Será que dejé de soñar porque, y tal vez esa imagen está muy fija y es una muy buena relación la que acabas de hacer? Que habría que indagar, por supuesto. Maravilloso, así hemos ¿Y la, aprendido algo nuevo, Paloma. Con esta pregunta y la terminamos. melatonina sirve? Sí, muchísimo. Comer pasas, Sí. frutos secos, recomendadísimo. Maní, pistachos, eso ayuda a que el cerebro tome más serotonina y se potencian los sueños. Qué fuerte. Con esta pregunta terminamos ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Saludo ti, por allá a Paloma. Viviana, que la estoy viendo. Viviana, que hace rato no la veo. Ah, dice Ana María, últimamente sueño con cameas, con muchos símbolos y al final me quedo en la visión de las manos juntas en forma de rezo. Ajá. Una invitación, que haga ese camea. Si lo sueña, busque hacerlo. Hay veces nosotros tenemos mucha presión por aspectos creativos que no desarrollamos. Una amiga al día me decía, ay, es que me sueño tocando una guitarra. Digo, pues cómprate una y toca. Ay, pero es que no lo voy a hacer bien. Hacelo. Así sean 2 notas que uno aprenda, es una forma de que la vida, el espíritu le está diciendo desarróllese, desarróllese, busque otra cosa, no se quede solamente en la actividad normal, busque otra cosa, pues hágalo. Mi recomendación en ese caso, que si sueña con cameas, los haga, los dibuje y si es posible los talle o de alguna manera los Qué bonito. exponga. Paulo, muchísimas gracias. Creo que soy la portavoz de todo el mundo, que te está muy agradecido. Muy No, agradecido. gracias a ustedes y perdonarán, pues, pero aquí la solución, gracias a Moshe que se dio la... Sí, Moshe, muchas gracias, mi niño. Y después te puedo dar el número de él para que lo anexes al grupo también. Claro, sí, por favor, sí, por favor. Pues gracias, muchas gracias de verdad. Y bueno, que esta es la segunda reunión lunera, pero seguro que no será la última. Paulo. Gracias. Gracias. Mi Bueno, muchas sabiduría hay que gracias. compartirla. Ya queda el PDF ahí y quien quiera puede solicitar también el servicio, me avisa para Pesher cuando necesite. Ya saben. Además, tengo, Moshe, gracias, mi niño. También tengo que decirles que Paulo tiene su propio canal, que también sube unos vídeos muy interesantes. Dinos tu canal, por favor. Hay 2 canales. El personal se llama Paulo y sus mundos. Ahí presento de todo. También hay temas de cábala. Y hay uno que ya es de carácter empresarial y se llama Neshamot. En Lo pueden plural. encontrar. Y allá hay un curso gratuito que lo estoy subiendo por si quieren, que se llama Aprendizaje Exponencial.
Es un concepto nuevo de la pedagogía y el aprendizaje para que lo vean. Y estoy subiendo algo sobre meditación. Entonces, y va a ir subiendo más material. Entonces, 2 canales, Neshamot y Pablo y sus mundos. Pues ya saben, si no estudian es porque no quieren. Vale. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Inés. Muchas gracias por la Gracias. Muchas invitación. gracias. Que Gracias. tengan Muchas buen gracias. Laila Tov, Laila Tov, Laila Tov. todo. Adiós, Viviana, guapísima. Adiós, Gracias, Laila hermosa. Tov. Shalom, Adiós, mi shalom. amor. Adiós, Sony. Bueno.